Laberinto del pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. Bienvenidos al Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. El día de hoy estamos aquí Cintia Santana, Yasmín Vargas y Yasmín Vargas, porque Abril ya no está. Te mandamos muchos besitos, raro, Abril, donde quiera que estés. Y bueno, agradecemos a Jacobo Morraz, que nos apoyó en los controles, a Mate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Bueno, este es un programa grabado, lo van a escuchar el sábado de 1 a 2 de la tarde en su horario normal, pero para quienes nos están aquí escuchando y viendo en la transmisión en vivo en Facebook, que estamos como Laberinto del Pensamiento y nos pueden encontrar, vamos a estar regalando un libro. El libro es El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Entonces para quienes les interese participar pueden anotar su nombre completo en la transmisión o en la publicación que acabamos de hacer en la foto del libro. Bueno, hoy como invitado tenemos a Juan Manuel Jiménez y él nos viene a hablar de su tema de tesis. Todavía sigue en desarrollo, ¿verdad? Todavía sí, no está culminado. Y bueno, su tesis se llama La influencia de la globalización en la calidad de la democracia. Él realizó sus estudios de licenciatura en filosofía y actualmente se encuentra en su maestría en ciencia política. Y bueno, Juan, ¿cómo prefieres que te digan? ¿Juan, Manuel? Juan está bien. Muy bien, sí. Ok. Oye, Juan, yo tengo una pregunta, una curiosidad. Bueno, tú realizaste tus estudios en filosofía y ahora ya estás en ciencias políticas. La duda que me brinca es, ¿tus estudios filosóficos te han beneficiado? ¿Hay una conexión con tu actual maestría? Bueno, porque ahora parece que ya te fuiste a otro campo distinto, ¿verdad? De la filosofía. ¿Tú puedes ver que hay una conexión que te han que tus estudios en filosofía te ayudaron para actualmente tu maestría en ciencias políticas? Claro que sí. Mira, el tema es que en ciencia política se pretende hacer un salto, ¿sí?, de la filosofía política a un nivel un poquito más complejo en la debida proporción del término, porque tratamos de cuantificar, tratamos de hacer mediciones y de predecir no nada más resultados, sino eventos futuros. Sin embargo, la base teórica de la ciencia política no se despega de la filosofía, sigue siendo filosofía política. Entonces, aunque pareciera que son líneas completamente opuestas o divergentes, no lo son. En realidad sí se complementan bastante bien una con otra. Como quien dice, pues la filosofía está en la raíz, en los fundamentos que sustenta todos los estudios, ahora sí que se diría empíricos o estudios de la disciplina. Sí, aunque trata de desapegarse, para bien o para mal, yo pienso que para bien no lo logra completamente. Sí, la base filosófica sigue estando ahí y es lo que permite llevar las reflexiones a otro nivel, un nivel más abstracto, que creo yo que es el gran aporte de la filosofía en las ciencias políticas. A ver, ¿tú cómo explicarías a un niño de 5 años qué es la base teórica? A mí me queda muy claro. Ay, caray. Ajá. Todos aquellos conceptos, definiciones o palabras para un niño de 5 años que son los que permiten construir o entender temas más complejos. Sí, quitémosle la palabra abstracción y pensemos más bien en una construcción. ¿Sí? La filosofía son los conceptos que permiten construir la base sobre la cual se desarrollan nuevas disciplinas, en este caso la ciencia política. Ok. No sé si ya quedó un poquito más claro. Sí. Bueno, Juan, pues platícanos cómo fue que te interesó la temática de la influencia de la globalización en la calidad de la democracia. Híjole, bueno, el tema lo vengo masticando desde hace tiempo. Todo empezó durante la facultad, en la clase de teoría del poder con el doctor Juan Diego, porque de pronto nos enfrenta el doctor a los diferentes círculos de poder, pero seguían estando como un tanto cuanto aislados. ¿Sí? Entonces yo me pregunté, bueno, ¿y qué pasa si los juntamos?
De pronto era complicado pensar en términos de un círculo de poder religioso junto con uno económico y uno político. Entonces dije, bueno, vamos pensándolo desde la economía y desde la política, a ver qué pasa. Entonces empiezo con estas lecturas, empiezo a profundizar en este campo y de pronto me doy cuenta que la globalización es un fenómeno increíblemente estudiado e increíblemente poco comprendido. Lo mismo sucede con la democracia. Aunque hay un mar de información, hay un bagaje cultural increíble sobre la democracia, no tenemos idea de forma clara de qué es la democracia. Algo más o menos similar sucede con la globalización. De pronto tenemos conceptos un tanto cuanto errados al respecto de la misma. Sí, por supuesto. De hecho, en el reto semanal que hicimos en esta ocasión, preguntamos qué entiendes por globalización. Y tuvimos aquí una respuesta de Perla Córdoba. Gracias, Perla, por participar. Y ella dice, un mundo sin menos fronteras en lo económico, principalmente, cultural, etcétera, que uniera más a los países, pero en lo tangible no es así. Luego también muchas veces como que no se entiende o sea, que la globalización es algo muy amplio, pues, ¿no? No solamente es lo cultural, no solamente es lo social, está lo económico, lo político, como tú mencionabas, y bueno, pues hay demasiada influencia, ¿no? Básicamente en todo lo que nos rodea. Sí, el detalle es que pecamos de reducir la globalización, por ejemplo, a una cuestión tecnológica. Pensamos que un mundo globalizado es poder hablar con una persona en Japón en tiempo real. Y bueno, es parte de, pero no podemos limitarlo a eso. Es un concepto demasiado amplio, tiene demasiadas vertientes, lo cual lo vuelve muy complejo. Y en efecto, la respuesta que puso Perla no es cerrada, es correcta, pero hay todavía más. Es una cosa muy compleja y es lo interesante del tema, lo complejo que puede resultar, lo difícil que puede ser matizarlo y todavía más complicado conjugarlo con otro tipo de conceptos, como es el caso de la democracia, que es lo que yo trabajo. Que sí, como dices, ambos son conceptos muy problemáticos, ¿no? Y bueno, entrando a la democracia, ¿cómo la definirías o cuál es cómo lo manejas en tu tesis? Mira, ese concepto. Hay un problema serio con la democracia. Sabemos lo más básico y es que viene del griego demos, cuya traducción medianamente se acerca y es pueblo, y kratos, que significa poder. El detalle es el siguiente, y es lo que vuelve complejo al término y por lo cual no me animaría a darte una definición mía de democracia, no me siento con esa capacidad. Cuando hablamos de pueblo, ¿desde dónde hablamos? La definición de pueblo desde la filosofía, desde la historia, la antropología, desde la etnografía, la demografía. Como dice Sartori, pueblo como todos, como populacho, como mayoría. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de pueblo? Lo mismo sucede cuando hablamos de poder. Desde la perspectiva de Weber, desde Foucault, desde quién definimos poder. Entonces, dependiendo de la configuración de conceptos que tengas de pueblo y poder, tienen una noción diferente de democracia. Y esta noción de democracia, con toda probabilidad, va a contrastar o va a chocar con alguna otra definición. Por lo tanto, pienso que no se debe de hablar de democracia, se debe de hablar de democracias. ¿Sí? Ese es el gran reto, hablar de democracias y tratar de sustentar, tanto teórica como empíricamente, ese concepto y decir por qué es válido y por qué es funcional además, que es, creo yo, lo más importante, que se vuelva funcional el concepto. ¿Lo llamas democracias porque depende como del contexto del país o...? Depende de la definición, ¿sí? Lo que mencionabas, dependiendo del autor. La democracia mexicana tiene un matiz diferente a la democracia norteamericana, ¿sí? Aquí hablamos del poder del pueblo, que insisto, es una cuestión muy, muy ambigua, pero la gente es la que va a votar, ¿sí? Es la gente la que decide, matizando el concepto. En cambio, en Estados Unidos, el que decide es un colegio electoral. Entonces ya no hablamos del mismo tipo de democracia, aunque sigue siendo democracia. Ya desde el momento en que hay un matiz diferente, desde que ya hay un enfoque diferente, entonces ya el concepto no puede ser aplicable de la misma manera. ¿Sí más o menos? Sí. Ahora, un detalle importante, ya para tratar de clarificar esta noción de pueblo. Te voy a poner 3 ejemplos súper rápidos, que son los que trabajo en mi tesis. El primero de ellos fue cuando ganó Enrique Peña Nieto.
Enrique Peña Nieto llega a la presidencia con un 38.2% de los votos, lo cual quiere decir que más del 60% no votaron por él. Entonces, cuando hablamos de mayoría, ¿a qué nos referimos? A una mayoría proporcional sobre el resto de los partidos o una mayoría general. El caso contrario, cuando gana López Obrador, 53%, sí, el principio de mayoría exige 50% más uno, pero no puedes despreciar un 47% porque es un margen gigante. ¿Sí? Y esto acarrea problemas de otro tipo, problemas de representación, problemas de credibilidad, problemas de un montón de situaciones. Ahora, un caso intermedio. Cuando se vota en creo que es 2016, a lo mejor ahí tengo el dato equivocado, no lo recuerdo. Cuando se vota para ver si se le da amnistía o no a las FARC, la diferencia fue de menos del 1%. Entonces, en términos teóricos, al final votaron que no, pero el resultado es indiferente. En términos teóricos, pues la democracia funcionó, 50% más un voto, hubo mayoría, pero en términos prácticos, la mitad de la población colombiana se tuvo que someter a la decisión de la otra mitad. Y ojo, nada más estoy hablando del número de votantes, porque hay gente que no vota, ¿sí? Hay niños, y ellos son parte de podrán quizás no entrar en la categoría de ciudadanos, quizás todavía no tengan una ciudadanía como la conocemos, pero no dejan de ser personas insertas en el Estado, sometidas a la decisión del número votante. Entonces es de pronto muy truculento hablar de pueblo, y de poder suceder exactamente lo mismo. Sí. Bueno, ahí me acuerdo en el libro On Democracy de Dahl, D-A-H-L, pues sí, él señala esta problemática para definir qué es democracia, ¿no? Incluso en sus inicios en Grecia, que pues dice, bueno, si acudimos a la historia y vamos a Grecia, vamos a ver que, bueno, la democracia era de esta manera, pero después en Roma tenemos otro tipo de democracia, bla, bla. Y me acuerdo que por ahí mencionaba y dijo, bueno, en todo este embrollo para definir lo que es la democracia, puedo decir que al menos hay como 5 instituciones que debe de haber en una sociedad para poder decir que es un sistema democrático. Sinceramente no me acuerdo de las 5, pero sí me acuerdo mucho uno de la libertad de expresión. No me acuerdo si otra institución, otro elemento era que todas las personas tuvieran, bueno, que tuvieran acceso a la educación, a los servicios médicos, bla, bla, bla. Ajá. De pronto entre los teóricos puede haber matices en ese sentido, pero hay algo en lo que todos concuerdan, tanto Sartori como Morlino como Robert Dahl, y es que efectivamente tiene que haber libertad de expresión y tiene que haber elecciones libres y recurrentes. Esos son los 2 principios más básicos. Okay. Lo cual también es importante ahora que lo mencionas, porque eso confunde un poco, porque entonces pensamos en democracia como elecciones, ¿sí? O lo reducimos a una cuestión electoral, cuando la democracia es un concepto todavía muy amplio, ¿sí? Abarca diferentes líneas de investigación, pero como no queda muy claro eso, tenemos esa tendencia a reducirlo. Sin embargo, es cierto, tiene que haber elecciones y tiene que haber libertad de expresión. Un país que no es libre y que no puede elegir a su gobernante de ninguna forma es democrático. Ya empieza a tener tintes autoritarios, o bueno, ya no hay totalitarismo, salvo Corea del Norte, pero ya empieza a tener un matiz diferente, ya empieza a orientarse una corriente política diferente, más radical. Sí, y otro punto, he escuchado que en México no se considera que es democrático, o sea, se considera en proceso de la democracia. Eso he escuchado en referencia. ¿De cuál tipo de democracia? Y el punto. Bueno, eso es cierto dependiendo del enfoque del que lo quieras abordar, porque hay índices. Sí, hay índices que miden la calidad de democracia, dónde está posicionado un país en el ranking de la democracia. Sin embargo, esto es muy muy truculento de pronto, está muy viciado. No sé si quieran que profundicemos ahorita esto o un poco más adelante. Si quieres, vamos a la primera pausa musical y ya regresando ya para entrar en materia ahora sí, que es la calidad de la democracia y todos estos conceptos. Enseguida regresamos. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Laberinto del Pensamiento. Acabamos de escuchar la canción Megalomaniac del grupo Incubus. Y bueno, para recordarles,
Jesús de Veracruz, ya me ando aquí muriendo. Estamos rifando este libro, El Príncipe de Maquiavelo, para quienes nos están viendo aquí en la transmisión en vivo desde Facebook. Nada más tienen que poner su nombre completo aquí en la transmisión o en la publicación de la foto que acabamos de hacer hace ratito. Ya se están anotando, bueno, aquí hay algunos saludos, Fernando Viera, Edgar Rodríguez, Ivonne Martín, que también nos dice que la democracia no existe en México, parece algo enojada. Pues gracias a todos los que nos están aquí viendo y que están participando por el libro. Y bueno, volviendo al tema y ya para entrar en materia ahora sí, a ver, háblanos qué quiere decir el concepto calidad de democracia. Sí. Ante la dificultad de definir qué es democracia, surge este concepto de calidad de democracia. ¿Cómo medimos? Cuando hablamos de calidad, hablamos de eficiencia. ¿Qué tan eficiente es una democracia? Y definiciones hay muchísimas. Particularmente me agrada una de Leonardo Morlino, porque hace una clasificación de calidad. Dice, bueno, podemos entender la calidad como una especie de línea de producción, ¿sí? De materiales, de proceso o de resultado final, de producto final. Entonces, por una parte tenemos la democracia, cómo se configura, cuáles son los elementos que configuran a la democracia que permiten que tenga calidad. Un poco lo que hablábamos durante la canción, que haya elecciones libres y recurrentes, que haya libertad de información, que haya libertad de expresión. Si todos estos elementos están ordenados adecuadamente y son eficientes, entonces pudiéramos hablar quizás de una democracia con calidad. La segunda parte es la calidad como un proceso, ¿sí? ¿Cómo configuramos la democracia de manera procedimental? ¿Cuáles son los mecanismos que empleamos a partir de políticas públicas, a partir de instituciones, para que la democracia fluya, por decirlo de alguna manera? Y la última parte, que pienso yo que es mi favorita, como producto final. Y cuando hablamos de producto final, hablamos de satisfacción del cliente. Es decir, todo lo primero, no es que no importe, pero pudiéramos dejarlo un momentito de lado y pensar, ya como producto final, ¿qué piensa la gente de la democracia? ¿Está conforme con lo que tenemos? Porque si no está conforme, entonces lo demás no tiene mucho sentido. Algo acá está fallando, que no permite que nuestro producto final, nuestro producto terminado, sea de calidad. Entonces creo que la analogía que hace Morlino es bastante ilustrativa en ese sentido. Pero finalmente se resume en una cuestión de eficiencia. Sí, calidad de democracia es qué tan eficiente es una democracia, qué tan óptima es, qué tan agradable es para las personas, que también de pronto hablar de qué tan agradable pudiera pasar como algo muy coloquial, pero finalmente ahí es donde aterriza. ¿La gente está conforme con su democracia, sí o no? Si no, entonces algo estamos haciendo mal. Ya como que el cliente es el que evalúa el producto, ¿no? Exactamente. Es la opinión que importa el ciudadano. Pues al final de cuentas, porque pues el producto está hecho para su satisfacción, ¿no? En este caso, el sistema social está hecho pues la satisfacción de sus ciudadanos. Si no, ¿qué caso tendría, pues? Así es. Que también hay como una pregunta sería, ¿en verdad habrá una forma de gobierno que satisfaga las necesidades de todos los ciudadanos? O sea, yo creo que siempre van a haber inconformes, ¿no? Quien la lleve de perder y de ganar. Lo complicado es todos, ¿no? Quiera del 100%, a lo mejor ahí ya está el desafío. Pero que digas, bueno, el 70% de la ciudadanía mayoría, ¿no? está satisfecho. Bueno, entonces el sistema, el producto, ¿no? Haciendo tu analogía, el sistema social ha de ser, bueno, eso apunta a algo positivo. Y te puedo decir que he conocido gente extranjera con otro sistema político y que los he escuchado decir, estoy satisfecho, me gusta mi país, amo a mi presidente, soy feliz. Entonces como, ok, mira, o sea, sí es posible que haya otros tipos de sistemas sociales satisfactorios. Fíjate. Bueno, aquí un detalle. Hablándole como algo muy extraño, ¿verdad? Mira qué curioso lo que sucede. Un detalle es que no hay que perder de vista que la democracia en sí misma tiene problemas, independientemente del tipo de democracia. Uno de ellos es el de la representación. Hace algunos meses veía en Twitter
a Fernández Noroña peleándose con alguna como persona, siempre. como siempre. Y le dijo algo muy curioso, le dijo, es que yo te represento quieras o no, porque yo soy tu diputado. Tras. ¿Quieras o no? Ok. Y dices, bueno, en términos de legalidad, pues sí, Ujú. pero la representación va más allá de eso. Es decir, yo no comulgo contigo, con tu partido, con tus ideologías, con tu moral, ni siquiera estoy ubicado en el mismo espectro político, en la misma línea del espectro político que tú, y aún así dices que me representas. Cuando no tengo, es más, tu propia existencia en el mundo me resulta nefasta y dices que me representas. En el caso más radical, por supuesto. Entonces, No, ¿qué pasa? Qué feo que eso suceda. podrá haber un 99% de aceptación para un gobernante, pero ese 1% tiene un problema de representación que es implícito en la democracia. Mientras no hay un 100% de aceptación legítima, entonces seguimos teniendo este problema de base. Por lo tanto, encontrar un modelo de democracia con el cual estén conformes todos, pues sí lo veo un poquito complicado. La democracia en sí misma es un problema. La pensamos como la gran solución. Después del periodo del nacionalsocialismo, del estalinismo, decimos, no, a ver, la democracia es lo que rifa ahorita. Pero no nos detenemos a analizar qué problemas nos acarrea. Uno de ellos, y el más grave, es el de la representación. ¿Sí? ¿Cómo pones de acuerdo a 120 millones de personas en un mismo tema? No voy a decir que es imposible, porque no me animo, pero lo veo muy canijo. Sí, pues. Ay, caray. Pues regresando un poquito al tema de tu tesis, Uh-huh. ¿cuál es tu hipótesis? ¿De qué manera, o sea, nos dices que la globalización influye la calidad de la democracia, ¿no? Sí. ¿De qué forma la influye? ¿Positivamente, negativamente? Un poco de ambos, pero yo me inclino más a que le influye negativamente. Mira, mi tesis es un estudio comparado entre México y Chile, que son, o considero que son los casos atípicos en América Latina, en los cuales, por lo menos en un primer momento, parece que la globalización tuvo un impacto positivo. Sí, pero únicamente en un primer momento. Perdón, ¿me vas a decir algo? ¿Sí definimos qué es globalización? Pues empezamos con lo del reto semanal y bueno, creo que nada más lo analizamos. La democracia, ¿verdad? Para Claro. empezar. ¿Qué es la globalización? O sea, A ver. Mira, Para la aterrizar. globalización es un proceso de interdependencia. Interdependencia entre estados y entre individuos, que finalmente resulta es raro hablar de la materialización porque no es un fenómeno material, pero permítanme el uso incorrecto de la palabra. Es la materialización de las políticas neoliberales. Eso es la globalización. ¿cuáles son las políticas neoliberales? ¿Tiene que ver con el libre mercado? Sí. Esa es mi pregunta. Sí. Cuando tú me dices globalización, yo entiendo que las barreras que antes había para importar productos, por ejemplo, aquí de México a Sudamérica o al norte, antes había barreras que bloqueaban y nada más el comercio era interno. Ujú. Entonces hubo tratados que acordaron que ya se podía negociar abiertamente con otros países, podían venir aquí a México a vender sus productos, México igual podía ir sin regularizaciones, bueno, sin esos bloqueos. Sí. Claro. Los tratados comerciales, las liberaciones arancelarias es parte de. El problema o la parte negativa de la globalización económica, que es de la que tú me estás hablando, es que al ser un proceso de interdependencia, lo que hace es atar de manos a las naciones. Te voy a poner un ejemplo. No tengo el dato preciso, pero gran parte de la economía mexicana depende de lo que le vende Estados Unidos. ¿Ok? Si Estados Unidos, en un caso, no sé, que no me explicaría cómo llegaríamos a ese punto, pero pensemos que de pronto Estados Unidos, por angas o mangas, le deja de comprar productos a México y dice, ya no le voy a comprar nada a México. Eso nos mete en una crisis. ¿Sí? A eso se refiere los procesos de interdependencia. Nosotros dependemos de otros estados para solventar nuestra economía. Ahora bien, un caso diferente.
Hay organismos internacionales que regulan esto. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano. ¿Qué es lo que hace América Latina? Va y pide un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Le dice, sí, cómo no, te voy a dar el préstamo, pero te voy a mandar a mis asesores para que te diga cómo te vas a gastar ese dinero que te voy a prestar. Y ese es un problema, porque entonces la globalización, en ese sentido, atenta contra la soberanía de una nación. Y si atenta contra la soberanía, atenta contra la democracia. Otro tipo de globalización que trabajo es la globalización política. Hay actores políticos que influyen en los países, aunque sean ajenos, aunque sean terceros. Si Donald Trump pone un tweet y dice, pienso que los aviones comerciales que fabrica, no sé, un país cualquiera, no sé, Japón, no sé. Sí. Los un país X, para no mencionar, respetar todos los países. X país fabrica aviones muy caros. Y se devalúan las acciones de esa empresa porque entonces la gente los empieza a considerar caros. Ese es un problema. Porque Donald Trump podrá ser empresario, lo que ustedes quieran, pero es el jefe de Estado de Estados Unidos. Es un actor político que influye en la economía de las naciones a través de las empresas o directamente sobre las mismas. ¿Qué está pasando en México y Estados Unidos? ¿Saben que tenemos un problema de migración? Yo no lo voy a solucionar. Solucionenlo ustedes. Y si no lo solucionan, van a tener una repercusión económica. Entonces, al tener esa dependencia, nos ata de manos en muchos sentidos. Sí. No sé si... ¿sí? O sea, ya una nación está muy difícil que sea independiente, pues, o sea, que tome sus propias decisiones porque, pues, como dices, ya depende de, pues, por ejemplo, de Donald Trump, ¿no? De quien sea el mandatario en ese entonces. Claro. Uy, pues sí. Entonces sería como un aspecto negativo de la globalización, que entre las dinámicas que implica el proceso de la globalización, una está de que México le pide préstamos al Banco Mundial y el Banco Mundial dice, bueno, pero yo te voy a mandar mis asesores que te van a decir, que te van a asesorar, ¿no? O sea, no sé si ellos abiertamente dicen que te van a decir cómo gastarlo, simplemente van a asesorar. Entonces, el problema es, bueno, finalmente, si yo te presto dinero y te digo, te voy a decir cómo te lo vas a gastar. Te voy a asesorar. Y te voy a asesorar cómo te lo vas a gastar. Y no te lo gastas como yo te estoy sugiriendo, probablemente ya no te voy a prestar dinero. Entonces, un poco de eso se trata. O sea, es una deuda más grande, ¿no? Como pasa con los bancos. Ok, eso es como lo negativo, ¿no? Que atenta contra la soberanía de un país democrático. Sí, totalmente. Entonces, mi hipótesis es que a partir de que México y Chile, que son los países que estoy estudiando, se vieron inmersos en el proceso de la globalización, ha habido un detrimento en su calidad democrática. Ha habido un alza en los procesos inflacionarios, un aumento en el número de homicidios, ha habido un deterioro en su soberanía, un montón de situaciones que perjudican su calidad democrática. Ya no es tanto pensar si la democracia es buena o mala. La democracia la tenemos. ¿Qué hacemos con ella? Y la democracia tiene mala calidad, pero no por las razones de pronto que las instituciones o los organismos internacionales dicen que nos obligan a tener una calidad democrática mala. Porque también los indicadores de pronto son muy particulares. Quienes hacen los indicadores todavía son más particulares. No conozco un estudio, una evaluación fuerte de América Latina para los latinoamericanos. Mira, ahorita que mencionas eso, la globalización es como es un objeto de estudio de relaciones internacionales, ¿no? Sí. Bueno, es que me acabo de encontrar con este libro del 2003, apenas fue publicado, y es una introducción a relaciones internacionales, y en el prólogo decía, bueno, o sea, nosotros como latinoamericanos nos vimos en la necesidad de empezar esta introducción a nuestra disciplina desde la perspectiva de Latinoamérica, porque por lo general todos los manuales para los estudiantes y los conceptos, ahora sí, ¿no? Las bases teóricas y todo son importadas. Latinoamérica enfrenta sus propios problemas y muchas veces esos problemas no pueden ser estudiados con las herramientas científicas o con los conceptos de otros países importados. Dice, Latinoamérica necesita crear sus propias herramientas intelectuales
Sí, analizar sus propias problemáticas. Exactamente, no desde la visión norteamericana, no desde la visión europea, sino estudiar Latinoamérica desde los latinoamericanos. Creo que ese es el gran reto. Totalmente. Pues este es un paso, ¿no? Esta tesis es un paso a eso. Ojalá. Sí. Fíjate que hablando de las consecuencias negativas de la globalización, bueno, yo me acuerdo que hace ya tiempo conocí a un empresario mexicano. Él se dedicaba a fabricar muebles y pues tenía varias sucursales distribuidas en la República Mexicana. Y cuando inició la globalización, el Tratado de Libre Comercio, el punto es que empresas extranjeras empezaron a vender sus muebles aquí en México. Y la desventaja para él como empresario mexicano es que él no contaba con la tecnología para igualarlos, ni en precios, ni en imagen. El punto es que quebró. Sí. Y es como, canijo, o sea, ¿cómo es posible? O sea, si nos ponemos a pensar de otros países están más desarrollados en tecnología, obvio que aquí los productores no van a poder competir con eso y van a estar ante una desventaja. Eso es como, híjole, ahí está, no sé cómo México pensó, no sé, acolchonar, ¿no? Esa consecuencia negativa. Pero pues otros dicen, bueno, positivo es porque vinieron empresas, vinieron fábricas y dieron trabajo a personas, trabajo que no había, y eso es un beneficio, ¿no? Que crean empleos, empresas transnacionales. La situación es, no sé qué opinión tengan ustedes al respecto. La globalización abre un mercado, accedemos a productos, es cierto, pero esto es algo que Eduardo Galeano, no sé si esté bien sacar la colación, pero es algo que Eduardo Galeano expresa muy bien en Las Venas Abiertas de América Latina. Los países históricamente marginados, atacados o con un rezago político, económico, tecnológico, lo que hacen es vender materia prima. Los países industrializados, lo que venden es tecnología, lo que venden es el producto y elaborado. Entonces no puedes competir contra las transnacionales, contra las grandes empresas, porque no tienes los medios de producción adecuados. ¿Sí? No tienes el capital para invertir en grandes fábricas, que otra gente ya los tiene, y como la gente puede acceder a los productos de terceros, entonces pues ya no van a comprar los tuyos. Probablemente los otros sean más baratos, tal vez de mayor calidad, no lo sé, pero repercute directamente en el mercado. Digamos que es una estira y afloja, tiene sus ventajas y sus desventajas en ese sentido. Sí, aquí habría que hacer un análisis de, bueno, quién son los más ventajosos, ¿no? Por lo menos con el Tratado de Libre Comercio. Y pues esto es conveniente para los desventajados, o sea, los que no sacan tanto provecho de ese tratado. Es como, claro, sería como ponderar, pues. Sí, pues no deja de haber intereses de por medio, ¿no? En cualquier decisión. Sí, claro. Sí, la verdad. Bueno, vamos a la segunda pausa musical. Ya para regresar con el cierre, les recordamos a los que nos están viendo aquí en transmisión en vivo desde Facebook que se anoten para el libro de El Príncipe de Maquiavelo. Ponen su nombre completo en la transmisión en vivo, ya van varios que están aquí poniendo, o en la publicación que hicimos hace ratito. Enseguida regresamos. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en Laberinto del Pensamiento, ya llegando al final del programa. Estamos con nuestro invitado Juan Manuel Jiménez hablando sobre la influencia de la globalización en la calidad de la democracia. Y bueno, ya como para empezar a hacer conclusiones aquí, ¿cómo crees que podríamos mejorar la calidad de la democracia en México? Pensando la democracia desde las necesidades de México, no desde las necesidades de externos. Creo que ese es el paso fundamental. Si la gente está de acuerdo, y ojo, no estoy hablando del pueblo, si la gente está de acuerdo con una política, entonces hay que implementarla. Si la política está mal y la gente se pone en desacuerdo, entonces hay que cambiarla. ¿Cómo mejoramos la calidad de la democracia? Pues pensando qué es lo que necesitamos como nación, qué necesita la gente, qué es lo que hace falta. Yo creo que ese es el primer paso. A lo mejor no tengo el segundo,
pero me queda claro que el primero es pensarnos desde México, no desde lo que opina Estados Unidos, no desde lo que opina la Unión Europea, el Fondo Monetario, el Banco Mundial. ¿Qué necesitamos nosotros como mexicanos? A pesar de la globalización. A pesar de la globalización. Eso es lo que nos hace falta, ¿no? Como más colectividad, como aprender a ponernos de acuerdo, y a pesar de que a lo mejor no te beneficia mucho una decisión, pero si sabes que es como, pues, lo mejor para todos, de alguna forma, como esta voluntad general que hablaba Rousseau, pues estar de acuerdo, ¿no? No sé. Y ahorita que menciona Juan Manuel, o sea, pensar cuáles son las necesidades reales de México, ¿no? Pues también en este caso, las personas que nos están representando y definiendo las necesidades de toda la sociedad, pues también que pues realmente vean las necesidades, ¿no? Que, que tengan esa sensibilidad para ver las necesidades del pueblo, y a lo mejor no solamente sus necesidades personales individuales, unas necesidades generalizadas. Pues. Al tiempo que nos involucramos con la política, también ese es un detalle importante. Necesitamos como ciudadanos, como mexicanos, involucrarnos verdaderamente en la política. Que no sea algo que está ahí flotando y que de repente cada 6 años nos vemos medio obligados a ir un domingo a perder 1 hora formados para votar. Es más complejo. Tenemos realmente que empaparnos de qué es lo que está pasando con nuestro país. De lo contrario, le seguimos creyendo a los líderes de opinión, le seguimos creyendo a Jorge Ramos, a Dresser, a Carmen Aristegui, y no nos creamos un juicio propio al respecto. Claro. Entonces, mejorar calidad de democracia implica un compromiso entre que los ciudadanos se involucran en la política y ya no jugamos a involucrarnos en la política, y nuestros gobernantes no juegan a que nos gobiernan, sino que verdaderamente hacen su chamba. Realmente están pensando en el pueblo, que es el que los eligió en última instancia. Saben que hay un pueblo consciente que va a saber identificar sus malhechuras cuando hagan mal. Exactamente. Sí, pues es que si tanto se está luchando por llegar a una democracia, pues es evidente que todos los ciudadanos tenemos que saber sobre política, ¿no? Porque, como dice la definición etimológica, es el poder del pueblo, entonces todo el pueblo tiene que estar informado. De otra forma, pues mejor nos vamos a un totalitarismo y ya, pues que ellos deciden y nos digan para dónde jalar, ¿no? Finalmente es más ordenado que la democracia. Sí, digo, de hecho también, como mencionaba Rousseau, pues él dice que la democracia es genial para los pueblos pequeños, la oligarquía para los medianos, la monarquía para los más grandes, ¿no? Pero bueno, queremos la democracia, pues échenle pues, infórmense, ¿no? Hay que informarnos. Claro. Bueno, vamos rápido para ver quién se ganó el libro y el cafecito de cortesía. A ver, Juan Manuel, un número del 1 al 6. Chan, chan, chan. 4. Ok, Saraí López García, te ganas el libro de El Príncipe de Maquiavelo. Puedes pasar por él de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 8 de la noche, o si vas el domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, en la Rueda Cartonera, que está ubicada en Prisciliano Sánchez, número 615, entre Avenida Federalismo y Calle Pavo. Ahí pues pides tu cafecito de cortesía, te quedas a cotorrear un ratito con los que están ahí en la rueda, muy a gusto. Y pues ya, nada más para avisarle a todos los que se estén ganando los libros, ya vamos a poner como un margen de tiempo, porque hay algunos que ahí lo dejan. Muchachos, ¿qué pasó? ¿Para qué participan? Vamos a estar dando 15 días, entonces si pasan 15 días que el libro se queda ahí en la librería, pues lo vamos a volver a rifar aquí en los próximos programas. Y pues bueno, antes de irnos, a ver, Manuel, ¿quieres recomendar algún libro a quien nos escucha para que se involucre en el tema? Sí, sí. Mira, este libro es muy nuevo, creo que es de 2017. Se llama Contra las elecciones. ¿Contra las elecciones? Contra las elecciones. El nombre de pila del autor no lo recuerdo, pero su apellido es Van Reybrouck. Este libro, cuando lo leí me pareció muy, muy, muy interesante. Yo lo conocí en una clase, lo presentó una compañera, y me dediqué a leerlo. Habla desde un contexto europeo, que eso no es lo relevante, sino la crítica que hace a la democracia electoral. Okay. Sí, creo que eso es como primer paso, es importante, porque nos podemos empezar a quitar la idea de que la democracia es únicamente elecciones, o la democracia es únicamente la democracia electoral. ¿Sí? Y bueno, otro libro que considero importante
¿Qué es la democracia?, de Giovanni Sartori, que es un clásico. Ya es un libro desactualizado en muchos sentidos, pero como un primer acercamiento a la democracia creo que es muy claro. Sartori es muy claro en ese texto. Y bueno, ya si queremos profundizar más en estos temas, yo siempre recomiendo que lean a Galeano. Sí, Eduardo Galeano podrá no ser politólogo, pero el sujeto tenía una visión muy clara de lo que sucede en América Latina, en la política latinoamericana. Entonces, Las venas abiertas de América Latina debería de ser un libro de cabecera para todos los que nos interesan estos temas. Estemos o no de acuerdo con él, sí, pero por lo menos leerlo para criticarlo al menos. Claro. Ay, no. Pues sobre la globalización, yo creo que ya es algo a lo que pues tenemos que acostumbrarnos, ¿no? ¿O cómo ves? O sea, ¿va tan rápido ya? Es un fenómeno que se echó a andar ya. Sí, y creo que ni tú, ni yo, ni México tienen la capacidad para echarlo para atrás. Uh-huh. Entonces, creo que aquí el detalle es aminorar el daño y sacar el mayor provecho posible. Uh-huh. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Sí, y poner... ¿Cómo decirlo? Aprender a ponerse de acuerdo entre los ciudadanos de una nación, ¿no? O sea, que es algo que nos hace falta mucho aquí en México, como esta colectividad, incentivar esta unidad. Mecanismos de participación. Sí, porque ahorita está muy dividida la gente, lamentablemente, ¿no? Que si de derecha, que si de izquierda, que si sí, que si no. O sea, todo es blanco y negro. Uh-huh. Los matices parece ser que ya como que nos valen y, ay, si te escucho decir cualquier comentario, luego te encasillo, ay, es que tú eres conservador, ay, es que tú eres de izquierda, ay, no, no, claro. La gente es mucho más que eso. Entonces, bueno, ese es uno de los problemas más grandes, yo creo. Pues bueno, ahora sí ya vamos llegando al final del programa. Pues muchas gracias, Juan Manuel, por haber venido. A ustedes por invitarme. Y que te vaya muy bien en tu doctorado en Chile, ¿verdad? Felicidades. Es una estancia. Es una estancia. ¿Cuánto dura? Un mes y medio. Ok. Bueno, sí, una estancia de muchas investigación. Gracias. Ya dentro de poco. Pues sí, que te vaya muy bien, échale ganas. Muchísimas gracias. Y pues bueno, agradecemos a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles, a Mate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. También agradecemos a los que nos estuvieron aquí comentando, viendo, escuchando en la transmisión en vivo en Facebook. Este programa, como ya dijimos al principio, van a poderlo escuchar igual el sábado de 1 a 2 de la tarde en el horario normal a través de radiocartón.com. Y los podcasts pueden encontrarlos también en radiocartón.com o en nuestro canal de YouTube, los subimos cada semana. Estamos como Laberinto del Pensamiento y en Twitter nos pueden encontrar como lab-pensamiento. Nos despedimos, Cintia Santana, Yasmín Vargas y Yasmín Vargas porque Abril ya no está. Abril otra vez saludos. Escucha raro. Bueno, nos vemos y hasta el próximo sábado. Laberinto del Pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran.